Mi hermana ayudó a su amiga psicótica a hacer locuras para conquistarme por el poder del amor, y en la cena de Navidad, frente a toda mi familia, Laura anunció que estaba embarazada de 3 meses mientras mi prometida Clara estaba sentada a mi lado. El silencio que siguió fue sepulcral. Vi cómo la copa de vino de mi madre resbaló de sus dedos en cámara lenta, estrellándose contra el suelo de madera. Mi hermana Lucía tenía esa sonrisa satisfecha que conocía desde la infancia, esa expresión de triunfo que siempre precedía a algo terrible. Laura se levantó de su silla con dramatismo calculado, llevando su mano al vientre plano en un gesto ensayado que me revolvió el estómago. Sus ojos brillaban con una obsesión enfermiza, mientras me miraba fijamente, ignorando por completo a Clara, quien había palidecido a mi lado. La traición en el rostro de mi hermana era evidente. Esta farsa había sido planeada meticulosamente, entonces hice algo que ninguno de ellos esperaba. Tomé la mano de Clara, me puse de pie con calma y sonreí mientras sacaba un sobre manila de mi chaqueta. Soy Mateo Salazar, 32 años, ingeniero de software que siempre confió ciegamente en su hermana menor. Lucía y yo habíamos sido inseparables durante toda nuestra infancia, o al menos eso creía yo. Conocí a Laura hace 2 años cuando Lucía la presentó como su nueva mejor amiga, una mujer encantadora que trabajaba como enfermera. Lo que no sabía entonces era que Laura había desarrollado una obsesión enfermiza conmigo desde el primer día, y que mi propia hermana no solo lo sabía, sino que activamente la estaba ayudando a destruir mi vida y mi relación con Clara. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que yo había descubierto sus planes hace exactamente 3 semanas, y había estado preparando mi propia respuesta. Durante los últimos 2 años, mi vida había seguido un curso predecible y feliz. Trabajaba en una empresa de tecnología respetable, ganaba un salario decente que me permitía vivir cómodamente en un departamento moderno en el centro de la ciudad, y hace 1 año y medio había conocido a Clara en una conferencia de tecnología. Clara era arquitecta, inteligente, divertida y completamente ajena al drama que se gestaba en mi familia. Nos comprometimos hace 6 meses en una cena íntima, y ambos estábamos emocionados por nuestro futuro juntos. Mi hermana Lucía, 3 años menor que yo, siempre había sido el centro de atención en nuestra familia. Mis padres, Roberto y Elena Salazar, habían dedicado años a complacerla, justificando cada uno de sus berrinches como sensibilidad artística, porque estudiaba diseño de modas. Cuando conoció a Laura en un curso de yoga hace 2 años, las dos se volvieron inseparables casi de inmediato. Laura comenzó a aparecer en todas las reuniones familiares, siempre encontrando excusas para sentarse cerca de mí, tocar mi brazo casualmente durante las conversaciones o buscar mi opinión sobre cualquier tema trivial. Al principio, lo atribuía a torpeza social. Laura era atractiva a su manera, con cabello oscuro largo y ojos verdes penetrantes que podían resultar inquietantes cuando te miraban demasiado tiempo. Pero conforme pasaron los meses, su comportamiento se volvió más invasivo. Aparecía casualmente en mi trabajo durante la hora del almuerzo. Se ofrecía como voluntaria para ayudarme a mudarme de departamento cuando nunca le había mencionado que planeaba hacerlo. Sabía detalles sobre mi vida que solo podría haber obtenido espiando mis redes sociales obsesivamente o preguntándole a Lucía. Cuando le presenté Clara a mi familia, noté un cambio inmediato en Laura. Su sonrisa se volvió más forzada, sus comentarios más ácidos. Lucía también comenzó a actuar extraño, encontrando defectos en Clara que simplemente no existían. «Es muy seria», decía Lucía. «No creo que sea adecuada para ti, Mateo». Mi madre, siempre influenciada por Lucía, comenzó a hacer comentarios sutiles sobre que quizás debería explorar mis opciones antes de comprometerme. La situación escaló después de nuestro compromiso. Laura tuvo un ataque de pánico en la fiesta de compromiso que organizaron mis padres, y por supuesto, Lucía insistió en que yo la llevara a casa para asegurarme de que estuviera bien. Durante ese trayecto en auto, Laura confesó entre lágrimas que estaba enamorada de mí desde el primer día que nos conocimos. Le dije clara y firmemente que estaba comprometido y feliz con Clara, que su confesión me incomodaba profundamente y que necesitaba respetar mis límites. Pensé que ese sería el fin del asunto. Estaba equivocado. 3 semanas antes de la cena de Navidad, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Era un video grabado secretamente en lo que parecía ser la habitación de Lucía. En él, mi hermana y Laura estaban sentadas en la cama, riendo mientras planeaban su próximo movimiento. «El anuncio del embarazo será perfecto», decía Laura con una sonrisa escalofriante.
Lo haré en Navidad, frente a toda la familia. Clara quedará destruida y se irá. Entonces Mateo finalmente me verá como la única opción. ¿Y si pide una prueba de paternidad?, preguntaba Lucía. Para entonces ya habrá roto con Clara, respondía Laura. Y tengo contactos en el hospital. Puedo conseguir resultados falsos si es necesario. Una vez que ella se haya ido y él esté vulnerable, estaré ahí para consolarlo. El amor verdadero siempre encuentra la manera. Mi sangre se heló al escuchar esas palabras. No era solo una obsesión, era una estrategia calculada. Y mi propia hermana era su cómplice entusiasta. La traición dolía más que cualquier cosa que Laura pudiera hacer. Durante los siguientes días, me sumergí en una investigación silenciosa. Contraté discretamente a un investigador privado que descubrió que Laura tenía un historial preocupante, 2 órdenes de restricción previas de otros hombres, tratamiento psiquiátrico interrumpido abruptamente hace un año, y un patrón de comportamiento obsesivo que había escalado progresivamente. Encontré más videos en su teléfono, que el investigador logró acceder legalmente con una orden. Videos de Laura espiándome, siguiéndome al trabajo, tomando fotos mías sin mi conocimiento. Había un diario completo donde describía nuestra relación imaginaria con detalles delirantes. Documenté todo meticulosamente. No le conté nada a Clara inicialmente, porque quería protegerla de la ansiedad hasta que tuviera un plan sólido. Consulté con un abogado especializado en acoso y con un psicólogo forense que revisó el material. Ambos coincidieron en que Laura representaba un riesgo real y que su obsesión probablemente escalaría. Preparé órdenes de restricción, documentación legal y un plan para confrontar a ambas en el momento exacto en que intentaran ejecutar su estrategia. Les estaba dando suficiente cuerda para ahorcarse a sí mismas. La noche antes de Navidad, finalmente le conté todo a Clara. Ver el shock en su rostro fue doloroso, pero su respuesta me confirmó que había elegido a la persona correcta. En lugar de entrar en pánico o alejarse de mi familia tóxica, apretó mi mano y dijo: «Enfrentemos esto juntos. Pero hagámoslo de manera que no puedan volver a intentarlo nunca más». Así que ahí estábamos, en la cena de Navidad, con Laura de pie anunciando su embarazo ficticio, mi hermana sonriendo con satisfacción maligna y mis padres mirándome con expectativa esperando mi reacción de horror. Pero yo tenía el sobre en mi mano y dentro de él estaba cada pedazo de evidencia que había recopilado. La obsesión de Laura y la traición de Lucía estaban a punto de explotar en sus caras de la manera más pública y devastadora posible. Coloqué el sobre manila en el centro de la mesa, con un golpe seco que resonó en el comedor. Laura dejó de acariciarse el vientre y su sonrisa tembló por un segundo. Lucía se enderezó en su silla y pude ver cómo sus ojos se movían nerviosamente entre el sobre y mi rostro. Mi padre frunció el ceño, claramente confundido por mi calma. Mi madre había recuperado su compostura después del incidente de la copa rota y me miraba con una mezcla de decepción y preocupación. Antes de que todos se emocionen demasiado con este anuncio, dije, manteniendo mi voz tranquila y firme: «Creo que deberían ver esto». Abrí el sobre y saqué una serie de fotografías impresas, documentos legales y transcripciones. «Laura, ¿podrías explicarle a mi familia por qué tienes 2 órdenes de restricción previas de otros hombres?». El color desapareció del rostro de Laura, como si le hubieran arrancado un enchufe. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Lucía se puso de pie bruscamente, derribando su silla. «Mateo, ¿qué estás haciendo? Esto es una celebración». «¿Una celebración de qué exactamente?», repliqué, pasando las fotografías a mi padre. «¿De la obsesión enfermiza de tu amiga? ¿De tu traición hacia tu propio hermano?». Mi padre tomó las fotos con manos temblorosas. Eran imágenes de Laura siguiéndome, tomando fotografías mías desde su auto, esperando afuera de mi edificio a horas extrañas de la noche. La fecha y hora estaban claramente marcadas en cada una. Esto debe ser un error», tartamudeó mi madre, tomando uno de los documentos. Era el informe del investigador privado, detallando el historial de Laura. «Laura es una chica encantadora. Lucía nos ha hablado maravillas de ella». «Por supuesto que Lucía habla maravillas», dije, mirando directamente a mi hermana. «Son cómplices». Saqué mi teléfono y reproduje el video que había recibido hace 3 semanas. El sonido de las voces de Laura y Lucía, planeando el falso embarazo, llenó el comedor. «El anuncio del embarazo será perfecto. Lo haré en Navidad frente a toda la familia. Clara quedará destruida y se irá». El silencio que siguió fue aún más denso que el anterior. Mi padre dejó caer las fotografías sobre la mesa, su rostro enrojecido de furia. Mi madre se llevó una mano a la boca, horrorizada. Los tíos y primos que también estaban presentes en la cena
Miraban entre Laura, Lucía y yo con expresiones de shock absoluto. «Lucía», dijo mi padre con voz grave y amenazante, «¿qué significa esto?». Mi hermana intentó mantener su compostura, pero pude ver el pánico creciendo en sus ojos. «Papá, eso está sacado de contexto. Estábamos bromeando. Laura nunca haría algo así». «¿Bromeando?». Clara habló por primera vez, su voz fría como el hielo. Se puso de pie y caminó alrededor de la mesa hasta quedar frente a Laura. «¿Planear arruinar el compromiso de alguien es una broma para ti?». Laura retrocedió un paso, sus ojos verdes ahora brillando con algo que parecía una mezcla de miedo y rabia. «Tú no lo mereces», siseó de repente, toda pretensión de dulzura desapareciendo de su rostro. «Yo lo conozco mejor que tú. Yo lo he estudiado. He aprendido todo sobre él. Sé lo que le gusta, lo que necesita. Tú eres solo una distracción temporal». «Laura», interrumpió mi tío Javier, quien era psicólogo, con voz cautelosa, «lo que estás describiendo es obsesión, no amor. Necesitas ayuda profesional». «No estoy loca», gritó Laura, y por primera vez todos pudieron ver la inestabilidad que yo había presenciado en esos videos. «Lo amo». El amor verdadero significa estar dispuesta a hacer lo que sea necesario. Lucía lo entiende. Ella sabe que su hermano y yo estamos destinados a estar juntos. «Lucía», mi padre se volvió hacia mi hermana con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de traición y decepción profunda. «¿Sabías sobre el historial de esta mujer? ¿Sabías que ha acosado a otros hombres antes?». Lucía abrió la boca para responder, pero no salió nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de frustración por haber sido descubierta. «Mateo siempre ha sido el favorito», dijo finalmente con voz temblorosa. «Siempre el hijo perfecto, el exitoso, el que hace todo bien. Por una vez en mi vida, quería ser yo quien tuviera el poder». Laura me ofreció ser parte de algo importante, de una historia de amor verdadero. «¿Historia de amor?», repetí incrédulo. «Lucía, ella me está acosando, me ha estado siguiendo, espiando, planeando destruir mi relación, y tú la ayudaste sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Eso no es amor, es psicopatía, y tú fuiste su cómplice». Mi madre se puso de pie, caminó hacia Lucía, y para sorpresa de todos, la abofeteó. El sonido resonó en el comedor como un disparo. «¿Cómo pudiste?», susurró mi madre, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo pudiste traicionar a tu propio hermano de esta manera?». Lucía se llevó una mano a la mejilla, mirando a mamá con shock genuino. Durante toda su vida, nuestros padres nunca le habían levantado la mano ni la voz. Esta era la primera consecuencia real que enfrentaba por sus acciones. «Mamá, yo no quiero escucharlo», interrumpió mamá, su voz quebrándose. «No quiero escuchar tus excusas». Se volvió hacia Laura con una expresión de disgusto absoluto. «Y tú, sal de mi casa ahora mismo. No eres bienvenida aquí nunca más». Laura miró alrededor de la habitación, buscando apoyo, pero todos los rostros reflejaban la misma repulsión. Incluso los primos más jóvenes, que apenas entendían lo que estaba pasando, se habían alejado de ella instintivamente. «Mateo», dijo Laura, dando un paso hacia mí con las manos extendidas. «Tú me entiendes, ¿verdad? Todo lo que hice fue por amor, por nuestro amor». «No hay ningún nuestro amor», respondí con firmeza, dando un paso atrás y colocando mi brazo alrededor de Clara. «Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Lo que sientes no es amor, Laura. Es obsesión enfermiza. Y gracias a esta documentación, mañana por la mañana estaré presentando una orden de restricción en tu contra». Saqué del sobre un juego de papeles legales ya preparados y firmados por mi abogado. «Estos documentos también están siendo enviados a tu empleador en el hospital. Van a saber exactamente qué tipo de persona trabaja para ellos. Alguien con tu historial y tu comportamiento actual no debería tener acceso a pacientes vulnerables». El rostro de Laura pasó de pálido a completamente gris. Su carrera como enfermera era lo único estable en su vida, y ambas lo sabíamos. «No puedes hacer eso», susurró. «Eso destruirá mi vida». «Igual que tú planeabas destruir la mía», repliqué sin una pizca de simpatía. «La diferencia es que yo tengo evidencia legal y tú solo tienes mentiras». Laura miró a Lucía desesperadamente, buscando a su cómplice, pero mi hermana estaba ocupada lidiando con la furia de nuestros padres. «Lucía,
Di algo. Diles que esto no es lo que parece. Lucía también enfrentará consecuencias, dijo mi padre con voz dura. No sé cuáles todavía, pero las habrá. Se volvió hacia mí con expresión seria. Mateo, entiendo tu derecho a defenderte, pero ¿era necesario hacer esto en Navidad, frente a toda la familia? ¿Era necesario que ellas planearan arruinar mi vida en Navidad, frente a toda la familia? Respondí. Papá, ellas eligieron este momento específicamente porque sabían que el impacto sería mayor, que la humillación pública destruiría mi relación con Clara de manera irrevocable. Solo les estoy devolviendo el favor. Clara apretó mi mano, mostrando su apoyo silencioso. Mi padre asintió lentamente, reconociendo la lógica aunque claramente no le agradaba la situación. Se volvió hacia Laura con expresión firme. Tienes 5 minutos para recoger tus cosas y salir de mi casa. Si no te vas voluntariamente, llamaré a la policía. Laura nos miró a todos una última vez, su rostro contorsionándose en una máscara de rabia y humillación. Esto no termina aquí, dijo con voz baja y amenazante, mirándome directamente. El amor verdadero siempre encuentra la manera. No, esto sí termina aquí, intervino mi tío Javier, poniéndose de pie. Laura, como profesional de la salud mental, te recomiendo encarecidamente que busques ayuda psiquiátrica inmediata. Lo que estás experimentando no es amor, es un trastorno que requiere tratamiento. Y como testigo de esta situación, estaré apoyando completamente cualquier acción legal que Mateo decida tomar. Laura recogió su bolso con manos temblorosas y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Mateo, cuando te des cuenta de tu error, cuando veas que ella no es quien necesitas, yo estaré esperando. No retengas la respiración, respondió Clara con voz firme y clara. Y si vuelves a acercarte a mi prometido, no serás recibida con documentos legales, serás recibida con cargos criminales. La puerta se cerró detrás de Laura con un golpe final. El comedor quedó en silencio absoluto por un momento antes de que todos comenzaran a hablar al mismo tiempo. Mis tíos expresaban shock y apoyo. Mis primos preguntaban qué acababa de pasar. Mi madre lloraba abiertamente mientras mi padre intentaba consolarla. Pero mi atención estaba en Lucía, quien permanecía sentada en su silla derribada, mirando el suelo con expresión perdida. Caminé hacia ella y me arrodillé para quedar a su altura. Lucía, necesito que entiendas algo. Durante toda nuestra vida te he defendido. He justificado tus berrinches. He cubierto tus mentiras pequeñas. He sido el hermano mayor que siempre estuvo ahí para ti. Pero esto... Señalé los documentos esparcidos sobre la mesa. Esto cruza una línea que no puede deshacerse. Lucía finalmente me miró, sus ojos rojos e hinchados. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a enfrentar las consecuencias de ayudar a una psicópata a acosar a tu propio hermano. Respondí con voz calmada pero firme. Y esas consecuencias las decidirá nuestra familia, no yo. Mi padre se acercó y colocó una mano en mi hombro. Mateo, Clara, les debemos una disculpa. Deberíamos haber visto las señales. Deberíamos haber cuestionado el comportamiento de Laura desde el principio. Oh, sí, y yo debería haber sido una mejor madre para ambos, añadió mamá, mirando a Lucía con dolor evidente. Malcrié a tu hermana, la protegí demasiado de las consecuencias. Eso termina hoy. Lucía comenzó a sollozar, pero esta vez nadie se movió para consolarla. Era un momento difícil pero necesario. La traición que había cometido requería que todos enfrentaran verdades incómodas sobre la dinámica familiar que habíamos permitido durante años. Clara y yo nos retiramos a la sala mientras la familia continuaba procesando los eventos de la noche. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de todo lo que acababa de suceder. Clara se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Honestamente, no lo sé, admití. Sabía que tenía que hacer esto, que tenía que protegernos a ambos. Pero confrontar a mi hermana de esta manera, frente a toda la familia, duele más de lo que esperaba. Lo sé, dijo Clara acariciando mi mano. Pero hiciste lo correcto. La obsesión de Laura no iba a detenerse por sí sola. Y la traición de Lucía necesitaba ser expuesta. Tenía razón, por supuesto. Pero eso no hacía que doliera menos. Miré hacia el comedor donde podía ver a mis padres hablando seriamente con Lucía. Mi hermana seguía llorando, pero ahora había algo más en su expresión. ¿Arrepentimiento genuino o simplemente frustración por haber sido descubierta? El tiempo lo diría. Lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que la obsesión de Laura y la traición de Lucía tenían raíces mucho más profundas de lo que yo había descubierto.
Y en los días siguientes, más verdades perturbadoras saldrían a la luz, revelando exactamente hasta dónde habían estado dispuestas a llegar para destruir mi vida y mi relación con Clara. Los días después de la cena de Navidad fueron extraños y tensos. Clara y yo pasamos el resto de las festividades en su departamento, evitando el drama familiar mientras procesábamos todo lo que había sucedido. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de familiares expresando apoyo, shock o simplemente pidiendo más detalles sobre la situación. Ignoré la mayoría, necesitando espacio para pensar con claridad. La mañana del 27 de diciembre, cumplí mi promesa y presenté la orden de restricción contra Laura ante el tribunal. Mi abogado, el licenciado Hernández, había preparado un caso sólido con toda la documentación que habíamos recopilado. Esto es uno de los casos más claros de acoso que he visto, me dijo mientras salíamos del juzgado. Con este historial y la evidencia en video, el juez no tendrá problema en aprobar la orden. Pero al regresar a mi departamento esa tarde, encontré algo que hizo que mi sangre se congelara. Alguien había forzado la cerradura. Adentro, mi sala estaba cubierta de fotografías. Cientos de ellas. Pegadas en las paredes, el techo, los muebles, todas eran de mí. En el trabajo, en el supermercado, durmiendo en mi propia cama. La obsesión de Laura había sido mucho más profunda y perturbadora de lo que había imaginado. En el centro de la sala, sobre mi mesa de café, había un sobre rojo. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una carta escrita con letra temblorosa y errática. Mateo, si no puedo tenerte, nadie podrá. Has cometido un error al exponerme. Ahora verás de lo que soy capaz cuando el amor verdadero es rechazado. Esto apenas comienza. Con amor eterno, Laura. Llamé inmediatamente a la policía. 2 oficiales llegaron y documentaron la escena, tomando fotografías de cada rincón de mi departamento violado. Señor Salazar, dijo la oficial Ramírez con expresión seria, esto va más allá de acoso simple. Estamos hablando de allanamiento, amenazas, posible intención de causar daño. Voy a recomendar que se quede con familiares o amigos mientras procesamos esto como evidencia. ¿Y qué hay de Laura?, pregunté. ¿Van a arrestarla? Con la orden de restricción que acaba de presentar y esta nueva evidencia, sí. Emitiremos una orden de arresto esta misma noche. La oficial hizo una pausa, mirándome con preocupación genuina. Señor Salazar, personas con este nivel de obsesión pueden ser impredecibles y peligrosas. Tome esto muy en serio. Me mudé temporalmente con Clara. Su departamento era más pequeño que el mío, pero me sentía más seguro allí. Esa noche, mientras intentaba dormir en su sofá, mi teléfono comenzó a sonar. Era Lucía. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. ¿Qué quieres? Mateo. Su voz sonaba aterrada. Laura vino a mi departamento hace una hora. Estaba diferente, paranoica. Decía que tú y yo la traicionamos, que yo era una traidora por no defender suficientemente nuestro plan. Me amenazó, Mateo. Dijo que si ella iba a pagar por esto, yo también. A pesar de todo lo que Lucía me había hecho, era mi hermana. ¿Llamaste a la policía? Sí, ya vinieron y tomaron mi declaración. Pero Mateo, hay algo más que necesitas saber. Hizo una pausa larga. Laura me mostró algo esa noche que planeamos todo. Un archivo en su computadora. Tenía información sobre Clara, sobre su trabajo, su familia, sus rutinas diarias. Incluso tenía planos de su edificio. Yo pensé que solo era investigación obsesiva, pero ahora me doy cuenta de que estaba planeando algo mucho peor. Mi estómago se revolvió. ¿Qué tipo de planes? No lo sé exactamente, pero mencionó algo sobre eliminar obstáculos. Mateo, yo fui una idiota. Estaba tan consumida por mis propios celos y resentimiento hacia ti que no vi qué tan enferma estaba realmente Laura. Pensé que solo quería conquistarte. No lastimar a nadie. Lucía, necesito que me digas todo lo que sabes, todo lo que Laura te dijo, todos sus planes, cualquier detalle que pueda ayudar a la policía a encontrarla. Durante la siguiente hora, Lucía me contó todo. Cómo Laura la había manipulado gradualmente, alimentando sus celos hacia mí, convenciéndola de que ayudarla sería una forma de emparejar el marcador entre nosotros. Cómo Laura había admitido haber saboteado sutilmente mis relaciones anteriores, enviando mensajes anónimos a mis exnovias haciéndose pasar por mí. Cómo había conseguido una copia de las llaves de mi departamento hace meses, entrando cuando yo no estaba para tomar fotos mientras dormía.
Hay más, continuó Lucía con voz quebrada. Laura me confesó que el bebé que iba a anunciar no era completamente ficticio. Planeaba quedar embarazada de verdad. Tenía un plan para drogarte en alguna reunión familiar y luego... No pudo terminar la frase. El horror de lo que estaba describiendo me dejó sin palabras. Esta mujer no solo era obsesiva, era una depredadora calculadora dispuesta a cometer crímenes graves para conseguir lo que quería. Lucía, necesitas decirle esto a la policía. Ahora. Ya lo hice. Le di mi declaración completa hace una hora. Mateo, lo siento tanto. Sé que decir lo siento no es suficiente después de lo que hice, pero necesito que sepas que nunca imaginé que llegaría tan lejos. Yo solo quería que por una vez no fueras tú el hijo perfecto. Quería que papá y mamá vieran que tú también podías cometer errores, tener problemas. Lucía, casi causaste que una psicópata destruyera mi vida. Clara podría haber resultado herida. Yo podría haber resultado herido. ¿Y todo por qué? ¿Por celos infantiles? Lo sé, sollozó. Lo sé y tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Pero ahora mismo, necesito que tú y Clara estén seguros. Laura está ahí afuera y está furiosa. Colgué el teléfono y me senté en la oscuridad del departamento de Clara, procesando toda esta nueva información. Clara apareció en la puerta de su habitación, envuelta en una bata. Lo escuché todo, dijo suavemente. Mateo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a protegernos, respondí con determinación renovada. Y vamos a asegurarnos de que Laura pague por todo lo que ha hecho. A la mañana siguiente, contraté seguridad privada. Un ex policía llamado Fernando se convirtió en nuestra sombra, acompañándonos al trabajo y vigilando el edificio de Clara por las noches. El licenciado Hernández presentó cargos criminales adicionales basados en la declaración de Lucía y la evidencia encontrada en mi departamento. Pero Laura seguía eludiendo a la policía. Había abandonado su departamento, dejado su trabajo y aparentemente se había ido de la ciudad. Durante 2 semanas, cada ruido extraño me ponía en alerta máxima. Clara desarrolló insomnio y comenzó a tener pesadillas. La obsesión de Laura nos estaba afectando incluso en su ausencia. Mis padres intentaron acercarse, ofreciendo apoyo y disculpándose repetidamente por no haber visto las señales de alarma. Mi madre especialmente estaba destrozada, sintiéndose responsable por haber permitido que Laura se volviera parte de nuestra familia tan fácilmente. Siempre parecía tan dulce, decía mamá entre lágrimas, tan considerada y educada. Nunca vi la obsesión debajo de la fachada. Lucía, por su parte, estaba enfrentando sus propias consecuencias. Mis padres habían cortado su mesada completamente, obligándola a buscar trabajo por primera vez en su vida. Es hora de que aprenda responsabilidad, había dicho papá con firmeza, y que enfrente las consecuencias de sus acciones como adulta. La relación entre Lucía y yo estaba rota, posiblemente más allá de cualquier reparación. Fue Fernando, nuestro guardia de seguridad, quien finalmente detectó a Laura. Era una tarde de mediados de enero cuando me llamó mientras Clara y yo estábamos en el trabajo. Señor Salazar, hay una mujer observando el edificio desde un auto estacionado en la esquina. Coincide con la descripción de Laura que me dieron. Ya llamé a la policía, pero quería que ustedes lo supieran. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Está sola? Por lo que puedo ver, sí, pero tiene algo en el asiento del pasajero. Parece una caja o un paquete de algún tipo. La policía llegó en menos de 10 minutos. Desde la oficina de Clara en el 10º piso, pudimos ver cómo 3 patrullas rodeaban el auto donde Laura estaba. Ella intentó huir, pero los oficiales la interceptaron rápidamente. La arrestaron en la calle, esposándola mientras ella gritaba mi nombre una y otra vez. «Mateo, Mateo, esto es un error. El amor verdadero no puede ser arrestado». Más tarde nos enteramos de lo que había en la caja del asiento del pasajero. Herramientas para forzar cerraduras, un cuchillo, cinta adhesiva y sedantes robados del hospital donde trabajaba. La oficial Ramírez me llamó esa noche con la noticia. «Señor Salazar, Laura Méndez ha sido arrestada y está bajo custodia. Con la evidencia que tenemos, probablemente enfrentará múltiples cargos criminales: acoso agravado, allanamiento, amenazas, posesión de drogas controladas con intención criminal. Su abogado está intentando argumentar enfermedad mental, pero eso solo significa que podría terminar en tratamiento psiquiátrico obligatorio en lugar de prisión. ¿Y qué hay de Clara y de mí? ¿Estamos seguros ahora? La orden de restricción permanecerá en vigor indefinidamente, y con los cargos que enfrenta, Laura probablemente estará bajo supervisión legal por muchos años.
incluso si recibe tratamiento en lugar de tiempo en prisión. Esa noche, por primera vez en semanas, Clara y yo pudimos dormir sin sobresaltos, pero la tranquilidad era frágil. Ambos sabíamos que aunque Laura estuviera detenida, las cicatrices emocionales de su obsesión y la traición de Lucía tardarían mucho más en sanar. La pregunta que quedaba era, ¿cómo seguiríamos adelante después de todo esto? El juicio de Laura comenzó 3 meses después de su arresto. El licenciado Hernández me había preparado para testificar, pero nada podría haberme preparado realmente para ver a Laura otra vez en persona. Entró a la sala del tribunal con un uniforme naranja de prisión, el cabello recogido en una cola de caballo desprolija y una expresión extrañamente serena que me heló la sangre. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella sonrió. No era una sonrisa de arrepentimiento o vergüenza, sino esa misma sonrisa obsesiva que había visto en los videos. La fiscal, la licenciada Morales, presentó un caso devastador. Mostró las fotografías encontradas en mi departamento, reproduciendo los videos de Laura y Lucía planeando el falso embarazo, y presentó el testimonio de los exnovios de Laura que habían obtenido órdenes de restricción contra ella años atrás. Uno de ellos, un hombre llamado Ricardo, describió cómo Laura había intentado sabotear su matrimonio enviando fotografías falsificadas a su esposa, alegando que habían tenido una aventura. Laura no acepta el rechazo, testificó Ricardo con voz temblorosa. Para ella, si está obsesionada con alguien, esa persona le pertenece. No importa lo que digan, no importa cuántas veces la rechaces. En su mente distorsionada, el amor lo justifica todo. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado sintiendo los ojos de Laura clavados en mí. La fiscal me hizo preguntas directas sobre mi relación con Laura, o la falta de ella, y cómo había descubierto el alcance de su obsesión. Mantuve mi voz firme y clara, negándome a mostrar el miedo que todavía sentía. «Señor Salazar», preguntó la licenciada Morales, ¿en algún momento le dio alguna indicación a la señorita Méndez de que estaba interesado en una relación romántica con ella? «Nunca», respondí con firmeza. Desde el primer día dejé claro que la consideraba solo la amiga de mi hermana. Cuando confesó sus sentimientos, le dije explícitamente que estaba comprometido y feliz en mi relación. ¿Y cómo respondió ella a ese rechazo? En ese momento pareció aceptarlo. Pero ahora sé que esa aceptación era una actuación. En secreto, intensificó su acoso. Entró a mi departamento sin permiso. Me fotografió mientras dormía. Planeó drogarme y agredirme sexualmente para quedar embarazada. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su mazo pidiendo orden. El abogado defensor de Laura, un hombre mayor llamado licenciado Vega, intentó argumentar que su clienta sufría de un trastorno mental grave que la hacía no responsable de sus acciones. Pero la fiscal contraargumentó con evaluaciones psiquiátricas que mostraban que aunque Laura tenía problemas mentales, entendía perfectamente que sus acciones estaban mal y las había planeado deliberadamente. El momento más impactante del juicio llegó cuando Clara subió al estrado. Mi prometida, quien había sido la víctima secundaria de toda esta obsesión, habló con una compostura y fuerza que me dejó asombrado. Describió cómo había tenido que cambiar completamente su rutina diaria, cómo había desarrollado ansiedad severa, cómo el simple acto de ir a trabajar se había convertido en una fuente de terror constante. ¿Cómo la ha afectado esto emocionalmente?, preguntó la fiscal. Clara respiró profundamente antes de responder. He tenido pesadillas donde Laura entra a mi departamento. He desarrollado ataques de pánico cuando veo autos estacionados cerca de mi edificio. Pasé semanas mirando por encima de mi hombro, incapaz de concentrarme en mi trabajo, aterrada de que en cualquier momento ella apareciera para lastimarme o peor. Esta obsesión no solo atacó a Mateo, me atacó a mí también. Me convirtió en un obstáculo en la mente enferma de Laura, algo que necesitaba ser eliminado. Cuando el abogado defensor intentó sugerir que Clara estaba exagerando, ella lo miró directamente y dijo, «Encontraron un cuchillo en su auto el día que la arrestaron. Un cuchillo, sedantes y herramientas para forzar cerraduras mientras vigilaba mi edificio. ¿Qué cree usted que planeaba hacer con esas cosas? ¿Invitarme a tomar té?» La sala quedó en silencio. Incluso el licenciado Vega no tuvo respuesta para eso. Lucía también fue llamada a testificar, no como acusada, pero sí como testigo clave. Verla subir al estrado fue extraño. Mi hermana había cambiado en estos meses. Se veía más delgada, con círculos oscuros bajo los ojos, y una humildad en su postura que nunca había visto antes. Testificó sobre cómo Laura la había manipulado, alimentando sus celos y resentimiento hacia mí,
convenciéndola de que ayudarla a conquistarme sería algo romántico y emocionante. ¿En qué momento se dio cuenta de que había cometido un error?, preguntó la fiscal. Cuando vi el video de nosotras planeando todo, respondió Lucía con voz quebrada. Cuando me vi a mí misma ayudando a orquestar la destrucción de la vida de mi hermano, y me di cuenta de lo lejos que había caído. Pero especialmente cuando Laura vino a mi departamento después de ser expuesta y me amenazó. En ese momento entendí que no era su cómplice, era solo otra herramienta para ella, otra persona que podía usar y descartar en su obsesión enfermiza. ¿Se arrepiente de sus acciones? Lucía me miró directamente por primera vez desde que había comenzado el juicio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, más de lo que las palabras pueden expresar. Traicioné a mi hermano, puse en peligro a su prometida y ayudé a una persona claramente enferma a hacer cosas horribles. No espero perdón, solo espero que algún día pueda vivir con lo que hice. La defensa intentó usar el testimonio de Lucía para argumentar que Laura también había sido víctima de manipulación y enfermedad mental. Pero la fiscal destruyó ese argumento presentando el diario de Laura, donde describía con detalle cada paso de su plan, demostrando premeditación clara y entendimiento de que sus acciones eran ilegales. Uno de los momentos más perturbadores fue cuando la fiscal leyó pasajes del diario en voz alta. Hoy seguí a Mateo hasta su trabajo nuevamente. Se ve tan hermoso cuando no sabe que lo estoy observando. Entré a su departamento mientras estaba en el gimnasio. Me acosté en su cama e imaginé nuestra vida juntos. Tomé una de sus camisas. La uso cuando duermo. Huele a él. Pronto no tendré que robar estos momentos. Pronto Clara estará fuera del camino y él verá que yo soy la única persona que realmente lo ama. El diario continuaba con descripciones cada vez más perturbadoras. Laura detallaba cómo había aprendido la rutina de Clara, identificado momentos cuando estaba sola, incluso investigado sobre alergias que pudiera tener. Si el plan del embarazo no funciona, había escrito, tengo otros métodos, un accidente en las escaleras, algo en su comida, ella desapareciendo y yo siendo la única que está ahí para consolar a Mateo en su dolor. La sala entera quedó horrorizada. El jurado escuchaba con expresiones de disgusto cada vez más evidentes. Laura, sin embargo, permanecía sentada con esa sonrisa serena, como si estuvieran leyendo un poema romántico en lugar de los planes de una acosadora potencialmente homicida. Cuando finalmente fue el turno de Laura de testificar, su abogado le aconsejó no hacerlo, pero ella insistió. Subió al estrado con paso confiado, se sentó y miró directamente hacia mí durante todo su testimonio, ignorando completamente a los abogados y al juez. Laura, comenzó su propio abogado con evidente incomodidad, ¿puede explicar al jurado sus sentimientos hacia el señor Salazar? Lo amo, respondió simplemente, como si eso explicara todo. Lo he amado desde el primer momento que lo vi. No es obsesión, es amor verdadero y puro. La gente no entiende que cuando encuentras a tu alma gemela, tienes que luchar por ella, tienes que eliminar los obstáculos. ¿Por obstáculos se refiere a Clara? Ella es un error, dijo Laura sin emoción. Una distracción temporal. Mateo solo está con ella porque no ha tenido la oportunidad de conocerme realmente. Si pasara tiempo conmigo, si me diera una oportunidad, vería que somos perfectos el uno para el otro. La fiscal se levantó para contrainterrogar. Señorita Méndez, ¿es consciente de que el señor Salazar la rechazó explícitamente múltiples veces? Las palabras dicen una cosa, pero el corazón dice otra, respondió Laura con esa sonrisa escalofriante. Yo puedo ver más allá de las palabras. Puedo ver la verdad en sus ojos. ¿Qué verdad exactamente? Que me necesita. Que lo completo de maneras que Clara nunca podría. Ella es común, ordinaria. Yo lo entiendo en un nivel que ella nunca alcanzará. Y esa comprensión justificaba entrar a su departamento sin permiso, fotografiarlo mientras dormía, planear drogarlo y agredirlo sexualmente. Laura inclinó la cabeza pensando, el amor requiere sacrificios, requiere tomar acciones que otros podrían no entender. Romeo y Julieta murieron por su amor. ¿Eso es verdadera devoción? Romeo y Julieta es ficción, señaló la fiscal, y su versión del amor incluye acoso, amenazas y planes para lastimar o matar a una persona inocente. Clara no es inocente, replicó Laura, y por primera vez su voz mostró emoción real, ira. Ella se interpone entre nosotros. Ella es la razón por la que Mateo no puede ver lo que somos juntos. ¿Entonces admite que planeaba hacerle daño a Clara? El abogado defensor saltó de su asiento. ¡Protesto!
Mi clienta no está en condiciones mentales de... Admito, interrumpió Laura, ignorando completamente a su abogado, que haría lo que fuera necesario para estar con Mateo. Si eso significa remover obstáculos, entonces sí, el amor verdadero no conoce límites. El jurado intercambió miradas horrorizadas. El licenciado Vega se dejó caer en su silla, sabiendo que su clienta acababa de destruir su propia defensa. Laura continuó mirándome, con esa sonrisa que ahora todos podían ver. Era la sonrisa de alguien completamente desconectado de la realidad. Laura, preguntó la fiscal una última vez, ¿siente algún remordimiento por sus acciones? ¿Por el daño que causó al señor Salazar y a Clara? El único daño, respondió Laura suavemente, es que no me dieron la oportunidad de demostrar mi amor. Ese es el verdadero crimen aquí. Las deliberaciones del jurado duraron menos de 2 horas. Cuando regresaron, la declaración fue unánime. Culpable en todos los cargos. El juez sentenció a Laura a 8 años de prisión, seguidos de tratamiento psiquiátrico obligatorio y una orden de restricción permanente contra Clara y contra mí. Mientras la sacaban de la sala, Laura se volvió una última vez. «Te esperaré, Mateo», gritó mientras los oficiales la llevaban. «El amor verdadero espera. 8 años no son nada cuando es para estar contigo». La puerta de la sala se cerró detrás de ella, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como una amenaza. Clara apretó mi mano, temblando. A pesar de la sentencia, ambos sabíamos que esto no había terminado realmente. Laura seguía obsesionada, y ahora tenía 8 años para alimentar esa obsesión detrás de las rejas. La pregunta era, ¿qué haría cuando finalmente saliera? Los meses después del juicio trajeron una calma incómoda. Laura estaba en prisión y comenzando tratamiento psiquiátrico obligatorio, pero las noticias que recibíamos sobre su progreso eran desalentadoras. Según el psiquiatra forense encargado de su caso, Laura se negaba a aceptar que sus sentimientos eran obsesión enfermiza. En cada sesión, hablaba de mí como si fuéramos una pareja separada temporalmente por circunstancias injustas. «Escribe cartas», me informó la oficial Ramírez durante una reunión de seguimiento. «Las escribimos, pero obviamente no las enviamos debido a la orden de restricción. Todas están dirigidas a usted, señor Salazar. En ellas habla sobre su futuro juntos, sobre cómo estos años de espera solo fortalecerán su amor. No muestra ningún signo de remordimiento o comprensión de la gravedad de sus crímenes. Clara y yo intentamos reconstruir nuestras vidas. Ella eventualmente retomó su trabajo como arquitecta con horarios normales, aunque todavía miraba por encima de su hombro cada vez que salía a la calle. Yo continué con mi trabajo en la empresa de tecnología, pero algo había cambiado. La traición de Lucía y la obsesión de Laura habían dejado cicatrices que no sanaban fácilmente. Mi relación con Lucía se mantenía en un estado extraño de limbo. Después del juicio, ella se había mudado a un departamento pequeño y había conseguido trabajo en una boutique de ropa, un cambio drástico de su vida previa de estudiante de diseño, financiada completamente por mis padres. Mamá me contaba que Lucía estaba en terapia, intentando trabajar en sus problemas de celos y las razones por las que había sido susceptible a la manipulación de Laura. Una tarde de abril, 6 meses después del juicio, Lucía apareció en mi puerta sin avisar. Dudé antes de abrir, pero finalmente lo hice. Se veía diferente. Su ropa era simple y práctica, muy diferente de las marcas de lujo que solía usar. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo simple, sin maquillaje, y una expresión de humildad genuina que nunca había visto en ella. «Hola, Mateo», dijo quedamente. «Sé que no tienes razón para querer verme, pero... ¿podemos hablar?» La dejé entrar con cautela. Nos sentamos en la sala, un silencio incómodo entre nosotros. Lucía miraba sus manos, claramente luchando por encontrar las palabras correctas. «He estado en terapia», comenzó finalmente. «La doctora Reyes me ha ayudado a entender muchas cosas sobre mí misma que no eran agradables de enfrentar». Levantó la vista para mirarme. «Toda mi vida tuve celos de ti, de tu éxito, de cómo papá y mamá te admiraban, de lo fácil que parecía ser la vida para ti. Y en lugar de trabajar en mí misma, en ser mejor persona, busqué formas de rebajarte a mi nivel». «Lucía, déjame terminar, por favor». Respiró profundamente. «Cuando Laura apareció con su obsesión por ti, vi una oportunidad. No para ayudarla a conquistarte, eso era solo la excusa. Vi una oportunidad de finalmente verte sufrir, de verte vulnerable, de que mamá y papá vieran que no eras perfecto. Fue cruel,
Fue egoísta, y casi resultó en que personas inocentes fueran gravemente heridas. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No puedo cambiar lo que hice. No puedo recuperar tu confianza, pero necesitaba que supieras que lo entiendo. Entiendo exactamente qué tan terrible fue mi traición. Me quedé en silencio por un largo momento, procesando sus palabras. Parte de mí quería gritarle, echarla, decirle que su disculpa llegaba demasiado tarde. Pero otra parte, la parte que recordaba a la hermana pequeña que solía seguirme por todas partes cuando éramos niños, sentía una tristeza profunda por lo que habíamos perdido. Lucía, casi provocaste que una psicópata drogara y violara a tu propio hermano. Casi hiciste que lastimaran o mataran a Clara. ¿Y todo por celos infantiles? Lo sé, sollozó. Y viviré con esa culpa el resto de mi vida. No espero tu perdón. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo la magnitud de lo que hice. ¿Y qué esperas ahora? ¿Que digamos que todo está bien y volvamos a ser hermanos como antes? No, respondió rápidamente. Sé que eso nunca va a pasar. Solo quería decirte que lo siento. Y que si alguna vez necesitas saber algo más sobre Laura, sobre lo que planeamos, sobre cualquier cosa que pueda ayudarte a sentirte más seguro, estoy disponible. Es lo menos que puedo hacer. Después de que Lucía se fue, me senté en silencio durante horas. Clara llegó del trabajo y se sentó a mi lado, tomando mi mano sin decir nada. Finalmente, le conté sobre la visita de Lucía. ¿Cómo te sientes?, preguntó Clara suavemente. No lo sé, admití. Parte de mí quiere perdonarla. Es mi hermana. Pero otra parte no puede olvidar lo que hizo, el peligro en el que nos puso. No tienes que decidir ahora, dijo Clara. El perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana. Y honestamente, no estoy segura de que Lucía merezca tu perdón todavía. Disculparse es solo el primer paso. Las acciones importan más que las palabras. Tenía razón, por supuesto. Los meses pasaron y la vida continuó. Clara y yo finalmente nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima, solo con nuestros amigos más cercanos y los miembros de la familia en quienes confiábamos. Mis padres asistieron, pero Lucía no. No la invité. Y para mi sorpresa, ella no protestó cuando mamá se lo dijo. 2 años después del juicio de Laura, recibí una llamada de la prisión. Era la doctora Sandoval, la psiquiatra que había estado tratando a Laura. Señor Salazar, lo llamo porque el caso de su acosadora ha tomado un giro que creo que debe conocer. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? ¿Se escapó? No, nada de eso. Pero su condición ha empeorado significativamente. Laura ha desarrollado una psicosis más profunda. Ahora no solo cree que tienen una relación, sino que también ha comenzado a alucinar conversaciones con usted. Habla con el aire como si estuviera ahí, respondiéndole. Su conexión con la realidad se está deteriorando rápidamente. ¿Qué significa eso para su sentencia? Probablemente será transferida de la prisión a una institución psiquiátrica de máxima seguridad. Estará allí indefinidamente hasta que sea evaluada como estable, lo cual, honestamente, no veo sucediendo pronto. Quizás nunca. Debería haberme sentido aliviado, pero en cambio sentí una tristeza extraña. Laura era una persona enferma que había arruinado su propia vida con su obsesión. No sentía lástima exactamente, pero sí una especie de tristeza por el desperdicio de una vida humana. 3 años después del juicio, recibí noticias de que Laura había intentado escapar de la institución psiquiátrica. No llegó lejos. La encontraron en el estacionamiento, desorientada y llamando mi nombre. Después de ese incidente, fue transferida a una instalación de máxima seguridad, donde permanecería bajo vigilancia constante. Fue entonces cuando finalmente sentí que podía exhalar. Laura no era una amenaza para nosotros porque estaba tan desconectada de la realidad que ni siquiera podía funcionar lo suficiente para planear algo coherente. Su obsesión la había consumido completamente, dejándola como un cascarón de persona atrapada en una fantasía de la que nunca despertaría. Clara estaba embarazada de nuestro primer hijo cuando recibimos la noticia final sobre Laura. Su condición se había deteriorado hasta el punto donde ni siquiera me reconocía más en las fotos. Había creado una fantasía tan elaborada en su mente que el yo real ya no existía para ella. Solo existía su versión imaginaria de mí, con quien tenía conversaciones diarias en su celda acolchada. Se terminó, le dije a Clara esa noche, mi mano sobre su vientre donde nuestro hijo crecía. Finalmente se terminó de verdad. ¿Y Lucía?, preguntó Clara suavemente. Durante estos años, mi hermana había continuado trabajando en sí misma. Había completado su carrera de diseño por su cuenta, trabajando de día y estudiando de noche.
Se había mantenido a distancia respetuosa, enviando solo ocasionales mensajes para fechas importantes, nunca presionando por reconciliación. No lo sé, admití. Quizás algún día, pero no hoy. Miré por la ventana de nuestro departamento hacia la ciudad que se extendía abajo. Habíamos sobrevivido a la obsesión de Laura y a la traición de Lucía. Habíamos construido una vida juntos a pesar de todo, y ahora, con nuestro hijo en camino, teníamos un futuro que proteger. La historia de Laura Méndez y su amor enfermizo terminaría no con un final dramático, sino con un lento desvanecimiento en las profundidades de su propia mente rota. Y yo, finalmente, era libre de vivir mi vida sin mirar constantemente por encima del hombro. 5 años después del juicio, Clara y yo estábamos viviendo una vida que nunca hubiera imaginado posible durante esos días oscuros de la obsesión de Laura. Teníamos 2 hijos ahora, un niño de 3 años llamado Daniel y una niña de 1 año llamada Sofía. Nos habíamos mudado a una casa en un barrio tranquilo, lejos de la ciudad donde todo había sucedido. Mi carrera había florecido. Ahora dirigía mi propio equipo en la empresa de tecnología. Clara había abierto su propio estudio de arquitectura pequeño, pero exitoso. La vida era buena, pacífica, normal. Laura permanecía en la institución psiquiátrica de máxima seguridad. Según los informes anuales que recibía, su condición nunca mejoró. Vivía en un mundo de fantasía donde yo era su esposo devoto y ella la víctima de una conspiración cruel. Los médicos habían determinado que probablemente nunca recuperaría la cordura suficiente para ser liberada. La obsesión la había consumido tan completamente que ya no quedaba nada de la persona que alguna vez fue. Mi relación con mis padres se había recuperado lentamente. Habían aprendido lecciones dolorosas sobre permitir comportamientos tóxicos y proteger a sus hijos de manera equitativa. Ahora eran abuelos dedicados que respetaban los límites que Clara y yo establecíamos. Mamá en particular se había esforzado por reconstruir la confianza, siendo honesta sobre cómo sus acciones habían contribuido a crear el ambiente donde alguien como Laura podía prosperar. En cuanto a Lucía, nuestra relación había evolucionado a algo que solo podía describirse como cordialidad distante. Ella había continuado su terapia religiosamente durante estos 5 años. Había construido una carrera modesta pero respetable como diseñadora freelance, pagando sus propias cuentas y viviendo de manera independiente. Ya no era la hermana mimada y resentida que conocía. Nos veíamos ocasionalmente en reuniones familiares. Las conversaciones eran corteses pero superficiales. Ella preguntaba por los niños, yo preguntaba por su trabajo. Había una tristeza tácita entre nosotros, el reconocimiento de lo que habíamos perdido y probablemente nunca recuperaríamos. La confianza, una vez rota tan completamente, era casi imposible de reconstruir. Un sábado por la tarde, mientras Daniel jugaba en el patio trasero y Clara amamantaba a Sofía en la sala, sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a Lucía parada allí, sosteniendo una pequeña caja envuelta. «Hola, Mateo», dijo suavemente. «Sé que no es el cumpleaños de Daniel hasta la próxima semana, pero pasaba por el área y pensé». Se encogió de hombros, dejando la oración sin terminar. La dejé entrar con cautela. Era la primera vez que venía a nuestra nueva casa. Lucía entregó el regalo y se sentó incómodamente en el borde del sofá, mientras Clara la saludaba educadamente, pero con frialdad evidente. Mi esposa nunca había perdonado completamente a Lucía, y honestamente, no la culpaba. «¿Cómo están?», preguntó Lucía mirando a Sofía con una expresión de anhelo. «Los niños han crecido mucho». «Bien», respondí simplemente. «¿Y tú?» «He estado trabajando en un proyecto grande, una línea de ropa para una boutique local. Es pequeño, pero es mío». Hizo una pausa. También conocí a alguien, un hombre llamado Fernando. Es contador, nada glamoroso, pero es amable y paciente conmigo. Me miró directamente. Me hace querer ser mejor persona. «Me alegro por ti», dije, y para mi sorpresa, lo decía en serio. Daniel entró corriendo desde el patio, deteniéndose bruscamente cuando vio a Lucía. No la reconocía. La había visto tan pocas veces en su corta vida. «¿Quién es?», preguntó, escondiéndose detrás de mis piernas. «Esta es tu tía Lucía», expliqué suavemente. «Mi hermana». «¿Tienes una hermana?». Daniel me miró con sorpresa genuina. En su mundo, Lucía prácticamente no existía. La expresión en el rostro de Lucía fue devastadora. Ver la prueba viviente de cuánto se había perdido,
de cómo su traición había resultado en ser casi borrada de la vida de su familia, fue claramente doloroso. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las parpadeó rápidamente. Sí, dijo Lucía con voz quebrada. Tu papá y yo éramos muy cercanos cuando éramos niños, pero cometí errores terribles. Lastimé a mucha gente. Miró a Daniel seriamente. Espero que cuando crezcas, aprendas de los errores de tu tía. Aprende a valorar a tu familia y nunca dejes que los celos te hagan herir a las personas que amas. Daniel, demasiado joven para entender completamente, simplemente asintió y volvió a salir corriendo al patio. Lucía se puso de pie. Debería irme. Solo quería dejar el regalo y ver cómo estaban. La acompañé a la puerta. Antes de irse, Lucía se volvió una última vez. Mateo, sé que probablemente nunca podamos volver a ser hermanos de verdad, y lo acepto. Es el precio de lo que hice. Pero quiero que sepas que pienso en ti todos los días, y rezo porque tú y Clara y los niños tengan la vida feliz que merecen. La vida que casi destruí. Lucía, dije después de un momento de silencio, no puedo decir que estamos bien. No puedo decir que confío en ti o que las cosas volverán a ser como antes. Pero puedo decir que espero que encuentres paz, que encuentres tu propia felicidad sin necesidad de compararla con la mía. Ella asintió, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Gracias. Eso es más de lo que merezco. La vi alejarse en su auto modesto y usado, tan diferente del convertible de lujo que conducía cuando todo esto comenzó. Regresé adentro donde Clara me esperaba con expresión preocupada. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí, sorprendido de darme cuenta de que era verdad. Creo que finalmente estoy en paz con todo esto. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara y yo nos sentamos en nuestro patio trasero bajo las estrellas. ¿Alguna vez piensas en cómo sería si Laura nunca hubiera entrado en nuestras vidas?, preguntó Clara. A veces, admití, pero entonces me doy cuenta de que todo lo que pasamos nos hizo más fuertes. Nos enseñó a establecer límites, a reconocer comportamientos tóxicos, a proteger nuestra familia con ferocidad. ¿Y si Laura alguna vez sale? La pregunta que Clara raramente hacía en voz alta, pero que sé que la perseguía. Según el último informe, eso no va a suceder. Su psicosis es permanente. Incluso si por algún milagro recuperara la cordura, tiene otra condena de 10 años por el intento de escape. Para cuando eso termine, seremos personas completamente diferentes, viviendo vidas completamente diferentes. Clara asintió, recostándose contra mí. A veces me siento culpable por sentirme aliviada de que esté encerrada. Sé que está enferma, que necesita ayuda, pero ella intentó destruirnos. Terminé por ella. Y aunque está enferma, las consecuencias de sus acciones son reales. No tienes que sentir culpa por protegerte a ti misma y a nuestra familia. Los años continuaron pasando. Daniel creció y comenzó la escuela. Sofía dio sus primeros pasos. Clara y yo celebramos nuestro 10º aniversario de bodas. La vida se movía hacia adelante, como siempre lo hace. Laura permaneció en la institución, perdida en su mundo de fantasía. Los informes ocasionales que recibía indicaban que su obsesión se había transformado en algo aún más extraño. Ya no hablaba de mí específicamente, sino de un esposo genérico que existía solo en su imaginación. Yo me había convertido en una idea más que en una persona real en su mente fracturada. Lucía continuó su vida separada de la nuestra. Eventualmente se casó con Fernando en una ceremonia pequeña a la que mis padres asistieron, pero nosotros no. No fue un rechazo malicioso, simplemente era una línea que no estábamos listos para cruzar. Ella lo entendió y no presionó. Mi familia, la que elegí y construí con Clara, prosperó. Teníamos la vida normal y feliz que Laura había intentado destruir, y cada día que pasaba en paz era una victoria silenciosa sobre la obsesión que había amenazado con consumirnos. Una tarde, años después, Daniel me preguntó sobre la tía Lucía. Tenía 9 años ahora, lo suficientemente mayor para hacer preguntas más profundas. ¿Por qué casi nunca la vemos? Los otros niños ven a sus tíos y tías todo el tiempo. Me senté con él y le expliqué de manera apropiada para su edad. A veces, las personas que amamos cometen errores grandes, errores que hieren profundamente. Y aunque podemos perdonar, eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Tu tía Lucía cometió errores que lastimaron a mamá y a mí antes de que tú nacieras. Ella ha trabajado duro para ser mejor persona, pero la confianza tarda mucho en reconstruirse. ¿Pero la perdonaste?, preguntó Daniel. He perdonado en el sentido de que ya no estoy enojado con ella, expliqué cuidadosamente. Pero perdón no significa olvidar o pretender que nada pasó. Significa dejar ir el dolor mientras aún protegemos nuestro corazón y nuestra familia. Daniel pensó en esto por un momento. Creo que entiendo.
Es como cuando Martín me empujó en la escuela. Lo perdoné, pero ya no juego con él en el recreo. Exactamente, dije, sorprendido por la sabiduría simple de la comparación. Esa noche, mientras miraba a mis hijos dormir, sentí una gratitud profunda. Habíamos sobrevivido a la obsesión de Laura. Habíamos navegado la traición de Lucía y habíamos construido algo hermoso desde las cenizas de ese trauma. Laura terminaría sus días en una celda acolchada, atrapada en una fantasía de su propia creación. Lucía viviría con las consecuencias de sus acciones, siempre mantenida a distancia del hermano que traicionó. Y yo viviría con mi familia, protegiendo nuestra paz con la ferocidad de alguien que casi la perdió todo. El amor, el verdadero amor, no acosa ni amenaza ni destruye. El amor respeta límites, celebra la autonomía y desea genuinamente la felicidad del otro, e incluso si esa felicidad no te incluye. Laura nunca entendió eso. Su obsesión la consumió hasta que ya no quedó nada de ella. Pero nosotros entendimos. Y esa comprensión, ese amor verdadero entre Clara y yo, era lo que nos había salvado y continuaría sosteniéndonos todos los días de nuestras vidas.